Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Qué bueno que nosotros podemos compartir hoy esta palabra que llevamos ya poco más de un mes en el capítulo 8, pero damos gracias al Señor porque evidentemente cuando leemos esta carta y llegamos específicamente a toda esta serie del capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de tres grandes mensajes. El primer gran mensaje, que hay salvación. El segundo y grande mensaje que vemos ahí, que solo es posible a través de uno. Y el tercer y complementario mensaje, que ese uno se llama Jesucristo. Amados hermanos, cuando vemos estos versículos, cuando vemos toda esta exposición, nos vamos a dar cuenta que por una parte el amor de este mundo, ¿cómo es? ¿Cómo es el amor de este mundo? Es un amor condicional, es un amor pasajero, efímero, es un amor donde te amo pero hasta que tenga problemas. Es un amor circunstancial que depende de las circunstancias. Incluso, no sé si sabía que cuando vamos a las estadísticas incluso del divorcio en Cuba, usted sabe que en Cuba es muy difícil tener datos de nada. Claro que detrás de eso hay también objetivos. Y si tú no sabes nada aquí, pues entonces no puedes sacar conclusiones de nada. Y una de las cosas es que estadísticas de hace muchos años atrás, fue a las que pude acceder, nos decían que el divorcio en Cuba era más del 50%. Más de cada 10 parejas, 5, 6 y hasta 7 parejas podían en ese primer año divorciarse. Cuando nosotros vamos a lo que ocurre entre un hombre y una mujer, nos vamos a dar cuenta que muchas personas pasan por etapas diferentes, pero hay una etapa donde es la etapa de prometemos amarnos, prometemos cuidarnos, pero la realidad es otra cuando llegan los problemas. Y claro que vivimos frente a una sociedad que el amor es pasajero. Claro que estamos viviendo tiempos donde incluso dentro de las congregaciones nosotros podemos ver gente que tiene diferentes intenciones y ninguna de esas intenciones es vivir para Cristo. Así que Pablo le ha estado escribiendo a una iglesia que está en el centro de la capital, por decirse de alguna forma, del mundo conocido. Disculpen. Y estos creyentes han escuchado la temática de que el hombre está bajo pecado. Ellos han escuchado la temática de que nadie puede ser justificado por sus medios ante Dios. Y ha pasado Pablo ahora a hablarnos de la seguridad que nosotros tenemos en Jesucristo. Los tiempos que estamos viviendo en nuestra propia nación nos vamos a dar cuenta que este es uno de esos mensajes que necesita nuestra alma escuchar de parte del Señor, por la sencilla razón de que en los momentos más difíciles solo quedará el verdadero compromiso que hay en nuestro corazón. Así que la gran diferencia de una persona que tiene a Cristo con otra que no lo tiene es cómo vivimos esta vida, porque tenemos las mismas pruebas, las mismas enfermedades, los mismos problemas, las mismas circunstancias, pero la gran diferencia es dónde pasaremos la eternidad. Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes que, si nos damos cuenta, vaya conmigo ahí por favor al mismo capítulo 8, nos vamos a dar cuenta en los primeros 27 versículos que Pablo nos está desglosando cómo vivir por medio del Espíritu es la consecuencia natural de alguien que es salvo por el Señor. La gente puede vivir como quiera, pero solo aquellos que son perdonados, que son salvos y que están en el Señor van a buscar vivir para Dios. Hermanos, no hay tres grupos de personas. Están los que han sido salvos por el Señor y los que simplemente no son salvos. Y Pablo entra desde el verso 28 bajo estas tres cláusulas de: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y habla de cómo hemos sido conocidos previamente por Él, predestinados por Él, llamados por Él, justificados por Él, glorificados en Él, y nos damos cuenta que hay seguridad para los hijos de Dios. El tema que recién expusimos el domingo anterior
tenía que ver también con el tema de la seguridad, pero esa seguridad en la salvación que Dios ha dado. Y ojo con esto, porque la seguridad que tú y yo tenemos en Dios provoca seguridad y santidad en nuestras vidas, no liviandad y no simplemente ese deseo de que ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Si tú tienes el pensamiento de que vas a vivir como quieras, y escucha esto, porque hay gente que cree que por estar congregándose, que por estar en una iglesia, que por decir, esa es mi iglesia, esos son mis pastores, esos son mis hermanos, ya ellos tienen garantía con Dios. Hermano, aquí la salvación es personal, aquí el compromiso es individual. Aquí tú vas a ser salvo personalmente, no colectivamente. Así que cuando nosotros vamos a la palabra, Pablo le escribe a todos los creyentes, pero a cada uno de ellos en específico. Y esta porción, que terminamos esta sección del capítulo 8, de estos últimos versos del 35 al 39, nos van a hablar a nosotros cómo tenemos seguridad en su amor. En el amor de Dios, no en el amor de los hombres. El amor de los hombres es, te amo si me das. Te amo si haces esto por mí. Te amo hasta que te comportes de esta u otra manera. Mis amados hermanos, qué bueno que podemos conocer un amor indescriptible, un amor incomparable y un amor que de ninguna otra forma se podía entender a menos que Él viniera a nuestras propias vidas. Esa es la seguridad que quiero hablar en esta mañana, y para ello nosotros recordamos, primero hablamos cómo estamos seguros en su propósito, versos 28 al 30. El domingo anterior hablamos cómo estábamos seguros en su salvación, versos 31 al 34. Y hoy queremos detenerlo en esta parte, seguros en su amor. Pero para ello nosotros necesitamos entender lo que Pablo nos va a decir en esta primera parte. Una pregunta extremadamente profunda. Verso 35, mire cómo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Recuerde que lo que Pablo ha dicho hasta aquí es: ánimo iglesia, hay esperanza. Ánimo iglesia, estamos seguros en su propósito. Ánimo iglesia, estamos seguros en su salvación. Ánimo iglesia, no depende de nosotros, depende de quien nos salvó. Ánimo iglesia, sigamos aferrados a Cristo, porque nuestra seguridad está en Él, no en nosotros. Fuera de Él lo que hay es perdición. Así que en medio de esta porción, ahora Pablo comienza con esta pregunta, esta sección: ¿quién? Hay otras traducciones que dicen ¿qué? Siendo más genérico todavía, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Para ello nosotros necesitamos en primer lugar definir qué es el amor de Cristo y entonces qué puede significar separarnos de ese amor. Comienzo por esta primera parte. ¿Qué es el amor de Cristo? ¿Quién puede o quiere compartirnos algo? ¿Qué es el amor de Cristo? No todos a la vez, ¿verdad? Veo todos levantando las manos, no todos a la vez. ¿Cómo? El amor es un amor. Ajá, ¿qué más? Es un amor fiel. Estamos dando una definición de la palabra amor, o más bien de la frase amor de Cristo. Muy bien, es un amor eterno, no tiene principio, no tiene fin, es perfecto, es incondicional. A ver, Lulo, ¿cómo? Es perfecto en todos sus aspectos, es un amor perdonador. Es la máxima expresión del amor demostrada por medio de... Muy bien, y ya eso empieza a ser una definición basada ¿en qué? En el acto de ese amor. A ver, es inquebrantable, es decir, algo que no se destruye. Muy bien. ¿Qué más? Desinteresado. Es un amor desinteresado. Mire, si seguimos definiendo, nos damos cuenta, define todo lo que no es el amor de este mundo y nos vamos a dar cuenta que ese es el amor de Cristo, el verdadero amor. ¿Sí? Muy bien. Y ese amor, fíjense, esa definición termina también en la que dice nuestro hermano Alejandro. A ver, por allá, José. Lo más grande de lo que se puede hablar. Ajá.
se puede comprar, pero hay que pagar bastante, ¿no es verdad? Hay que dar bastante dinero por ese amor. No hay nada que pueda comprar, pagar, ni siquiera estimular a dar algo por ese amor. Es decir, no tiene precio. Y esto es importante, porque Pablo, interesantemente, no está hablando aquí del amor de Dios, que es una de las características, o es una de las expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Ahora, nos vamos a dar cuenta que más adelante, el apóstol Pablo entonces va a hablar de ese amor de Dios. Por ejemplo, en el verso 39, léalo conmigo. Miren cómo en el verso 39 va a mencionar de esta forma: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé si te has percatado que Pablo aquí en esta primera pregunta va directamente a la persona de Cristo, y después de dar toda esta explicación gloriosa del amor de Dios para con nosotros, nos damos cuenta, mi amado hermano, que cuando dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo es algo por lo que tú no pagaste, es algo por lo que tú no te esforzaste, es algo que tú no buscaste. Porque quizás alguien se atreva a decir: no, pero yo busqué a Dios. ¿Sí? La Biblia dice que estabas muerto. Los muertos no pueden decidir. La Biblia dice que estábamos perdidos. Porque interesantemente a veces la gente habla de tal forma de su salvación como si el perdido fuera Dios. No, yo lo encontré. ¿Y dónde estaba? Se perdió por ahí. Hasta donde yo sé, según el Nuevo Testamento, los perdidos eran por nosotros. Y eso es lo que nos habla, hermano. La religión cristiana, hablando desde el sentido general que usa el mundo, no es lo que el hombre hace para ser mejor persona. Por eso mucha gente dice: hay muchas religiones. Sí, si vamos al latín, religión viene de religare, que es volver a unir. Pero si vamos a la esencia de la religión, o la fresqueia, que es lo que usa Santiago cuando habla de la religión pura y sin mácula, él usa la palabra fresqueia, es decir, el verdadero culto, la verdadera expresión de vivir y amar a Dios. Es que Él nos amó a nosotros primero. Si tú eres salvo, no hay ni la más mínima gota de mérito en esa salvación de parte tuya. Hermanos, ha sido por el Señor. El amor de Cristo es aquello que vino a nosotros y tiene un nombre: Jesucristo. Tiene una figura, si se quiere, una cruz. Tiene un precio, si se quiere, su sangre. Por eso cuando nosotros hablamos ¿qué es el amor de Cristo? El amor de Cristo involucra el acto de Dios. Escucha, amor no es solo palabras. Amor es mucho más que un sentimiento. Cuando hablamos del amor de Dios, es un amor expresado en el mayor acto de este universo. El Padre Celestial entregó a Jesucristo a morir en una cruz hecha por los hombres, una muerte diseñada para los hombres, y un precio que el propio hombre no podía pagar. Así que cuando nosotros hablamos del amor de Cristo, tú puedes decir: es lo que me sostiene, es lo que me guarda, es lo que me da esperanza cada día. Mis amados hermanos, pasamos entonces ahora a esta idea de Pablo, cuando él dice: ¿quién nos separará? ¿O qué nos separará? ¿Sabe que interesantemente esa palabra separar? Recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra es horizo. La palabra horizo se usa en 1 Corintios en más de 4 ocasiones para hablar de divorcio, para hablar de separación en el sentido del divorcio entre un hombre y una mujer, la ruptura de relaciones. Qué interesante que Pablo está hablando de amor de Cristo y usa una palabra que él la va a usar cuando le escribe a los Corintios en el tema de separarse, de divorciarse. Así que se pudiera entender: ¿quién nos puede divorciar? ¿Quién nos puede romper? ¿Quién puede romper los lazos del amor de Cristo? Y quiero que entiendas esto. Por todo lo que Pablo va a desarrollar, el enfoque no está en el amor que tú le tienes a Cristo. No es lo que dice el texto. Es el amor de Él.
El amor de Él para mi vida. Es el amor de Él para mi alma. Yo no sé cuántos de los que están aquí fueron de esos que antes de conocer al Señor ofendían al Señor, ofendían las cosas de Dios. Alguien decía que son cosas estúpidas, Dios no existe, son una mentira, están ahí para estafarlo, están ahí para no sé qué, eso es un engaño de los hombres. Mis amados hermanos, Pablo está diciendo: ¿quién puede romper los lazos? ¿Quién puede divorciarnos del amor de Cristo? Y es que el amor de Cristo se escribió con sangre en una cruz, pero se diseñó desde la eternidad. Déjame ver si tú lo entiendes de esta forma. Mucho antes no, cuando fue creado Adán y Eva, antes de ellos pecar, ya en la eternidad estaba preparado que Cristo vendría a declarar su amor en una cruz, a morir en una cruz para salvación de nuestras almas. El amor de Cristo es algo, y ustedes lo definieron ahorita, es eterno. El Señor no empezó a amarme un día. Para ti que eres salvo, esto es para los salvos. Para los no salvos, arrepentimiento es lo que necesita tu alma para ser perdonado por Él. Pero para aquellos que hemos sido salvos en Él, su amor, aunque temporalmente fue declarado el día que reconocimos nuestros pecados, nuestras manchas fueron borradas, nuestra culpa fue quitada, aunque eso fue en tiempo y espacio, porque nosotros nos desarrollamos en tiempo y espacio, en la mente de Dios, en su preconocimiento, ya estaba declarado ese amor para conmigo. Si te lo digo de esta forma, lo entiendes mejor. El tiempo que lleva Dios amándome no es un tiempo, es desde siempre. Muy a diferencia del tiempo que yo llevo amándole a Él. Amados hermanos, cuando hablamos del amor de Cristo, Pablo dice: ¿quién puede romper los lazos de ese amor para conmigo? Y ahora Pablo va a mencionar cuántas cosas, cuántos elementos vemos. Cuéntalo conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, sí, así fue. 5, 6, es un problema tecnológico aquí. 6 y 7. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Pero recuerden, ¿quién está escribiendo esto? Pablo. Así que vamos a tener una lectura rápida ahí en 1 Corintios, pero antes de llegar a esa lectura, pensemos en esto. La pregunta principal que está haciendo el apóstol es: ¿qué puede separarnos de ese amor incondicional, perfecto y eterno que Él tiene por nosotros? ¿Qué puede romper los lazos? ¿Quién puede romper los lazos? Y miren lo primero que menciona. ¿Qué cosa es? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona en primer lugar ¿qué? Tribulación. ¿Qué significa tribulación? Tormenta, prueba. Bueno, tormento, dijo nuestro hermano William. Tormento, pruebas, crisis, problemas. La pregunta es, cuando Pablo habla incluso, vamos a ver tribulación o angustia, porque nos vamos a dar cuenta que están estrechamente relacionadas. Y es que, ¿qué dice la Biblia sobre los creyentes y los tormentos? ¿Qué dice la Biblia sobre los creyentes y las crisis? ¿Qué dice la Biblia sobre los creyentes y las tribulaciones y las angustias? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando venimos a Cristo ya todo eso cesa, que no vamos a llorar. Esa es la primera nota que tengo aquí. Juan 16, 33. Búsquelo conmigo rápidamente, porque es el mismo Jesús diciendo esto. Juan 16. Yo no sé si tú quieres buscarlo conmigo. Vamos a hacerlo estilo clase. Vamos a leerlo juntos. Juan 16, verso 33. Yo lo voy a leer. Los que lo encontraron lo leen conmigo. Los demás lo escuchan. 1, 2, 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16. El capítulo 16 está antecedido ¿de qué capítulo?
Alguien me dijo el 15. El 16 está antecedido, es decir, viene antes de 17. ¿eh? El 16 está antes de 17. A ver, porque me quedé. Déjame volver a hacer la pregunta. Fue la elaboración, no era, fue la elaboración de la pregunta. Antecedido 15. Sí, exacto. Voy a hacérselo. Me retracto. ¿Cuál es el capítulo siguiente al 16? 17. Yo decía, no puede ser que fui yo que lo confundí. El 17, ¿qué tema introduce Juan? En el capítulo 17, la oración de Jesús por sus discípulos. Si seguimos el 18, 19, todos se empiezan a conectar. ¿Por qué? Porque después de esto, toman a Jesús, lo apresan y los discípulos lo dejan. Es decir, que el capítulo 16, esta porción, verso 33, esta frase de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, fue dicho ¿cuándo? Minutos antes, horas, pues puede ser antes de ser apresado. Ahí quería llegar. Antes de que lo vengan a tomar y todo lo que sabemos que iba a ocurrir durante esas horas empiece a desarrollarse, los apóstoles yéndose, alejándose todos de ellos, de él. Antes de eso, él dice que el mundo van a tener aflicción. Y un dato interesante es que hay algunas traducciones que ponen esa frase que dice tendréis, está en futuro, la ponen en presente. Entonces se entendería que lo que Jesús está diciendo, y eso según manuscritos antiguos que tienen esa idea, en el mundo tienen, no, presente, tienen aflicciones. Mis amados hermanos, te lo voy a decir de esta forma. Si Jesús, siendo nuestro Señor, nuestro Salvador, pasó por toda la angustia que pasó, incluso hay un texto que a veces nosotros nos olvidamos de esa semana, sobre todo cuando Jesús lo van a llevar. Él dice, si estas cosas hicieron conmigo, ¿qué no harán? Si esto hicieron con el árbol frondoso, esto lo hicieron, ¿qué no van a hacer con los sarmientos? ¿Qué no van a hacer con los gajos? ¿Qué no van a hacer con el resto? En otra forma, y quitando toda metáfora, Jesús está diciendo, si a mí me llevan a una cruz por ser el Hijo de Dios, ¿qué esperan ustedes que van a hacer con ustedes? Amado hermano, lo digo de esta forma, el evangelio de la prosperidad, según los falsos predicadores que nosotros vemos hoy, dígase Guillermo Maldonado, Cash Luna, todos esos andamiajes, Ana Maldonado, todos esos andamiajes de perversos que van camino al infierno, a menos que se arrepientan. Ese evangelio no existe. Ese evangelio fue diseñado en el mismísimo infierno, por la sencilla razón de que los creyentes sufrimos en esta vida. Por la sencilla razón que los creyentes enfermamos en esta vida. Por la sencilla razón que también los creyentes moriremos si el Señor no viene antes en esta vida. Y esto es algo que tú y yo debemos entender. Lo que promete el Señor en Juan 16:33 no es no van a tener aflicciones. Eso no es la promesa. Esa es la declaración de lo que va a ocurrir, lo que te ha estado ocurriendo. ¿Cuál es la promesa? Estas cosas os he dicho para que en mí tengan Irene paz. Paz. Irene significa paz. No voy a decir, ay, ¿qué tiene que ver Irene con esto? Lo que está diciendo Jesús, les estoy diciendo que va a ser apresado, que el Hijo del Hombre va a sufrir. Les estoy diciendo que todo esto va a venir para que tengan paz cuando todo esto venga. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que una definición de paz no es que no tengamos pruebas. Una definición de paz es que en medio de la cuestión que estemos, de la adversidad que estemos, Él está con nosotros. Así que lo que nos está diciendo Pablo es, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Crisis, tribulación o angustia. Incluso hay varios autores que traté de buscar su pensamiento sobre esto y decían que cuando se usan las palabras tribulación o angustia, ellos coinciden, varios de ellos coinciden en que tiene que ver con la aflicción externa y la angustia interna. Te lo digo de esta forma, muchas veces nosotros vemos aflicción externa, pero todavía no nos ha tocado a nosotros. Por ejemplo, hay aflicción en alguien que tiene un enfermo, pero todavía esa aflicción no ha tocado directamente nuestra alma. Es muy fácil cuando alguien está en aflicción darle consejo, darle ánimo, pero cuando la aflicción llega a mi casa,
Por eso nosotros debemos tener mucho, pero extremado cuidado cuando vemos a alguien atravesando por una crisis, por una angustia, y dejamos la empatía. ¿Sabe lo que significa empatía? ¿Qué significa? La definición griega es sufrir con. La definición de la vida práctica es ponte en los zapatos del otro. ¿Empatía o simpatía? Empatía. Ponerse en, sufrir en, con. Por eso la idea de ponerse en los zapatos de otro, la palabra simpatía está relacionada también. Son palabras muy relacionadas, lo que cambia la preposición. Pero la idea es, amado hermano, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? La angustia externa, la angustia interna, las aflicciones externas, las aflicciones del corazón. Mucha gente dice creer en Dios hasta que se enferma alguien. Mucha gente dice creer en Dios hasta que llegan las pruebas. Mucha gente dice buscar a Dios hasta que en la ecuación Dios no le responde lo que buscan. Eso nos va a recordar a nosotros que hay gente que busca más las billeteras de Dios, los almacenes de Dios, las bendiciones de Dios, las cosas de Dios, que al Dios de estas cosas. Así que cuando nosotros vemos en esta pregunta lo que hace el apóstol Pablo, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿La crisis? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿La angustia? Y amado hermano, estar en un hospital 3 de la mañana sin medicamentos, sin médico, y en medio de esa angustia tú clamando al Señor, y en medio de esa angustia Pablo dice, ¿acaso incluso esa angustia más profunda, más interna puede romper los lazos de amor de Dios para conmigo? Pablo habla en un tercer lugar de qué cosa? De persecución. La pregunta es, ¿qué es esa persecución? ¿Qué es la persecución a la que Pablo se refiere aquí? ¿Persecución por qué? ¿Por creer en Dios? Amados hermanos, nosotros debemos tener bien claro esto. Cuando nosotros hablamos de persecución, eso debería recordarnos a nosotros que si el Señor mismo fue perseguido, si sus apóstoles fueron perseguidos, si la iglesia a lo largo de la historia ha sido perseguida, ¿por qué te sigues alarmando por la persecución que hay contra tu fe? ¿Por qué te sigues desmoronando cuando el jefe de tu trabajo, por ser creyente, intenta destruirte la vida? Es normal que venga la angustia, pero recuerda, Pablo está diciendo, puede separar del amor, puede limitar ese río de amor de Dios para conmigo, puede interponerse la angustia, la persecución. Nosotros sabemos que muchos de nosotros, por no decir todos los creyentes, por el simple hecho de ser creyentes, de confiar en Cristo, ya tenemos un plus, un extra para caerle mal a lo que nos rodea. La sencilla razón de que hemos sido transformados, que hemos sido salvados y hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, eso provoca envidia en los demás. Eso provoca odio en los demás. Eso provoca sentimientos contrarios en los demás. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque no es contra ti, es por el que habita en ti. No es por lo que tú tienes, es por lo que se ha hecho en ti. Amados hermanos, cuando Pablo menciona el término persecución, sabe que la primera vez donde aparece ese texto es en Mateo 13:21, esa palabra, persecución. Cuando surge la aflicción o la persecución por causa del mensaje, es decir, la primera aparición de la palabra persecución en Mateo es aquellos que por causa del mensaje de Cristo son perseguidos. Por eso quiero que lo entiendas de esta forma. Claro que cuando alguien se para a decir, todo va a ser bueno, todo va a estar bien, tú dices, eso es lo que yo quiero escuchar. Claro que cuando alguien sale a decirte, vamos, que lo mejor está por venir, que todas las cosas van a salir bien, que tu vida, veo viaje. Por eso que el negocio de la santería y toda esta mentira del diablo da plata.
Porque todo tiene que ver con, veo gente que quiere hacerte daño. Y después de eso, hay que traer animales, hay que sacrificar. No, tus guerreros hay que reforzarlos. No. Hay que traer dinero. Yo tengo la tarjeta ahí. Ya cobran hasta en tarjetas se hace falta. La cuestión es por qué. No lo estoy diciendo, yo sé que suena sarcástico, lo sé. Pero no lo estoy diciendo como una burla. Porque al final son gente cegada por los demonios, aprovechándose de otros ciegos también por demonios. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la persecución, tu negocio, por el sencillo hecho de ser un negocio de una familia cristiana o de un creyente, está en la punta de mira que no están los demás negocios. ¿Sabe por qué? Porque los demás pueden mentir, tú no. Los demás pueden falsear documentos, tú no. Los demás pueden robar, tú no. Y cuando viene el que roba con todos los demás que roban, y tú te pones y tú dices, no, aquí no hacemos las cosas así. Yo te puedo agradecer, pero aquí no robamos, aquí no hacemos así. Ya estás en la lista de los que no aportan a la lucha. Entonces, claro, no es tu negocio el que está mal, no eres tú el que está mal. Es que por causa de tu fe, un mundo que va contra todo el de Dios en esta vida, tiene que estar en contra tuya. Mis amados hermanos, Pablo está diciendo tribulación, angustia, persecución o hambre. La palabra hambre incluso se puede traducir por escasez de alimento o hambruna. Y nosotros, no, le voy a decir la verdad, yo aquí no quiero ni hablar tanto porque es denigrante lo que está ocurriendo ahora mismo en las mesas de los cubanos y cómo todos estos barrigas llenas se paran así a decir vamos a forzarse, esfuércense, un paso más, un sacrificio más y van a comerse sus pegas de comida. Es denigrante. Ahora, el hambre que está hablando aquí no es hablando del hambre que te provoca gente por ser malos administradores, por caprichoso, por arrogante, por no importarle el pueblo. Ese no es el hambre que está hablando aquí. El hambre que está hablando aquí es la hambruna, no es el hambre de la palabra tampoco. Es la hambruna que se provocaba cuando los creyentes eran perseguidos. ¿Entiende esto? Por la persecución. Tú no tenías tiempo para, por tus frutos, es decir, por tu esfuerzo, llevar el plato a la comida, porque los creyentes eran totalmente perseguidos. Y esa escasez de alimento y esa necesidad material, dice el apóstol, ¿acaso eso puede separarme del Señor? Quiero que lo entiendas de esta otra manera. Hay gente que viene a las congregaciones y dice, bueno, ahí dan medicina, voy para allá. Hay gente que viene solo a la iglesia porque, bueno, están dando frijoles, voy para allá. Están dando arroz, voy para allá. ¿Y sabe por qué digo esto así? Porque si lo que te ha atraído a las cosas del Señor son las cosas materiales, vas a tener, porque en este lugar nadie te va a votar, se te va a dar en la medida de lo posible, pero dentro de unos años, cuando partas de esta vida, te estarás en el infierno. Tú vas a valorar las cosas de Dios por una sencilla migaja. Hermano, entiende que más de 200 personas en esta iglesia vienen 10 sacos de frijoles. Entiende que eso no va a suplir a nadie. Y son iglesias, hermanos nuestros en los Estados Unidos que quitan y ponen de sus diezmos y sus ofrendas y todo y lo mandan hacia las iglesias de Cuba, que somos cientos de miles. Entiende que buscar al Señor por cosas materiales es el peor negocio que el peor negocio que te puedes meter. Porque lo que la Biblia nos enseña es que ni la abundancia, pero en este caso ni la escasez me pueden separar del amor de Dios. Cuando nosotros vemos en su palabra y vemos la explicación, o más bien la definición de Pablo, él dice hambre o desnudez. Y esa idea, una vez más, de hambre y desnudez, tiene que ver con la provisión. Como estas personas estaban siendo perseguidas, o comenzaría gravemente la persecución dentro de poco, es decir, se agravaría. Pablo está diciendo, aunque no tenga. Mire, yo se lo voy a decir de esta forma. Hay personas que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no tengo un vestido. ¿Quién dice que a la iglesia no tiene que ir un vestido?
a la iglesia o a la congregación, tú tienes que venir con lo que tengas. Claro que con el tiempo tú tratas de buscar una ropa un poco más decorosa porque tú no estás viniendo de un cabaret o porque tú no estás viniendo de un centro deportivo. Pero no puede ser la comodidad o las cosas materiales lo que te limite a venir a la casa del Señor. Porque tú, siendo salvo por Él, la pregunta es, la escasez no puede separarme del amor de Dios. Y esto lo voy a decir, y yo soy responsable de todas las palabras que digo desde este pueblo, de todas las que digo. Le decía a un pastor en estos días, yo oro por mi nación, creo que todos estamos orando por nuestra nación, por un cambio para bien, para beneficio del pueblo. Creo que todo cristiano está haciendo eso, porque nadie quiere más hambre y más miseria como la que llevamos durante tantos años. Pero yo le decía, yo pido por ese cambio que yo creo que necesita nuestra nación para bienestar, que el evangelio siga fluyendo, que no haya tantas pruebas y tantos obstáculos contra la iglesia. Y le decía a este pastor, pero si eso ocurre, en la gracia y la misericordia del Señor, vendrán nuevos retos. Y esos nuevos retos ya nosotros sabemos lo que es ser fiel a Dios en la miseria. Ya nosotros, la iglesia cubana me refiero, sabemos lo que es ser fiel a Dios en la escasez. No sabemos cómo es ser fiel a Dios en la abundancia, pero algo Dios ha prometido. El que es fiel en lo poco, sabrá ser fiel en lo mucho. Pero el problema con eso es que uno dice, no, que hay un cambio así, que hay un cambio. Claro, está bien, todo lo que sea para beneficio del pueblo, de la familia, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, está bien. Independientemente de cuáles sean tus conceptos políticos, que yo tengo mi reserva con algunas de esas ideologías que van contra Dios y cristianos, le dicen, no, sí, yo soy no sé qué, dice el apellido. No puede ser creyente, amante del Señor y amar y aprobar una ideología que dice Dios no existe, una ideología que dice la iglesia es una mezcla de mentirosos que están para destruir y para... Tú no puedes aprobar ideologías. Y no solo estoy hablando del comunismo, estoy hablando de cualquier ideología que se opone a Dios. No puede ser amada por alguien que ama a Dios. Pero tenemos que recordar algo, que amamos esta patria. Que como iglesia el Señor nos mandó a orar por estos gobernantes, por estos que están. Aunque tú quisieras otro, por esos que están. Por el arrepentimiento de sus almas. Porque la dureza de su corazón no es por el sistema que tienen, es porque Cristo no está. Porque cuando Cristo llega a un corazón libera. Cuando Cristo llega a un corazón te cambia la mente, te quita todos esos pensamientos, todas esas falsas o ideologías que quieren prosperar sin Dios. ¿Por qué? Amado hermano, porque lo que necesita la iglesia cubana, la familia cubana, y lo digo, soy responsable de esto, no es un nuevo sistema, es humillación hacia los pies de Cristo. Y si es con otro sistema, y si es con lo que sea político, la iglesia tiene que saber ser fiel en el sistema que sea. Tenemos que saber ser fieles, porque a veces nos cegamos y olvidamos que lo más grande que ocurre en la vida de una persona es la salvación del alma. Por eso lo que está diciendo el apóstol, ¿quién puede separarme del amor? ¿Quién puede interponerse en ese río de amor que fluye de Dios hacia mi vida? Dice, persecución, no. Hambre, desnudez, peligro. Y Pablo usa ahora el término espada. De estos 7 elementos, el último es el único que Pablo no ha experimentado. El último. Y dentro de 8 años, según la mayoría de los estudiosos, dentro de 8 años de Pablo escribir esta carta, es decir, pasado 8 años de esta carta, Nerón, por el año 64, va a mandar a decapitar a Pablo en su última encarcelación. Pero aquí es donde quiero detenerme. Tú pudieras buscar conmigo 1 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo... Perdón, segunda Corintios capítulo 11. Versículo 23. Porque quien está hablando de esto, es muy fácil decir, es muy fácil hablar de guerra, de muerte, desde un teclado. Es muy fácil decir, vamos, y hagan esto, y tiren bombas, y hagan no sé qué, desde una sala, calentico. Pero Pablo está hablando de toda esta miseria, y miren lo que él había vivido.
capítulo 11, segunda a los Corintios 11, verso 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros del río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Y a este punto la cuenta se acabó. Tú dices, bueno, Pablo, me hubiese sido más fácil decir dónde no tuviste peligro, y la lista era más corta, en ningún lugar. En camino muchas veces, en peligro del río, de ladrones, peligro de mi nación, peligro de gentiles, peligro de mi ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, recuerda su lista, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hambre, desnudez y además de otras cosas. Pero ¿qué falta? ¿Qué más puede faltar aquí? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Mis amados hermanos, quiero que entiendan que quien está escribiendo este pasaje es por revelación divina, pero en su cuerpo él dice: la tribulación no dejó que Dios me amara, no impidió que Dios me siguiera amando. La angustia no impidió que Dios me siguiera amando. La persecución no impidió que el amor de Cristo siguiera en mi vida. El hambre, la desnudez, el peligro no lo impidió. Y el último elemento, que es la espada, Pablo lo declara de una forma vehemente en la carta a los Filipenses. Dice: para mí, el morir es Cristo y el vivir es y el morir. Fíjense que cuando Pablo habla, él dice: si yo vivo, vivo para Cristo. Pero si yo muero, me uno con Cristo. A ver si tú lo entiendes de esta forma. Lo más terrible que nos puede pasar a nosotros es la muerte. Todo lo demás, de una forma u otra, se podrá manejar, llevar de una forma u otra. Y lo que Pablo está diciendo es: ¿acaso la espada? Yo no sé, pero yo sé que todos se han percatado que aquí hoy no caben los hermanos y todavía tenemos muchos hermanos enfermos, así que faltan más. Pero ¿qué pasa si mañana comienzan los creyentes a ser perseguidos vehementemente en Cuba? ¿Qué pasa si mañana regresamos a los inicios, que no, Dios permita que no, pero esos inicios de que muchos tenían que decidir o la carrera o Cristo, o el trabajo o Cristo, o el viaje o Cristo, o el televisor o cualquier basura que propusieron tantas de ellas, o tu fe en Cristo? ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que Dios estableció en su palabra que iba a pasar: que aquellos que aman a Cristo, que aquellos que han sido salvos por Cristo, ni la abundancia, ni la escasez, ni la miseria, ni las cosas en todos los aspectos podrán separarnos del amor de Cristo. Aquellos que por cosas de este mundo, en abundancia o en escasez, en cualquiera de los extremos, dejan que su fe naufrague o simplemente le dan la espalda a Dios, no eran dignos de Él. Y cuando nosotros pensamos en esto, quiero que piensen, porque esto no es calvinismo, ni arminianismo, ni ningún tema reformado. Si yo estoy seguro es porque Cristo me asegura. Si yo permanezco en pie es porque Él me sostiene. Cuidado con comenzar a alejarte de Él, a poner tu mirada en otra cosa que no sea Él. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque hasta aquí Pablo no ha respondido nada.
¿Te has percatado que todo eso son preguntas? Pero evidentemente son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Se sabe cuál es la respuesta. Claro. ¿Por qué se sabe cuál es la respuesta? Porque el apóstol Pablo, todas estas cosas las ha padecido, y la última será la de cerrar los ojos aquí y abrirlo con su Señor. Amado hermano, para los hijos de Dios no hay pérdida. Para los hijos de Dios no hay derrota. Sea como sea, los hijos de Dios siempre saldremos victoriosos en Cristo, por Cristo, junto a Cristo y para Cristo. Así que la pregunta profunda, no sé si te has dado cuenta, en el verso siguiente todavía no se va a contestar. Lea conmigo. Ahora viene una escritura profética. Te lo digo de esta forma. Pablo dice: ¿acaso quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona los 7 elementos. Y acto seguido recurre a una escritura profética del Antiguo Testamento. Todavía no ha dado la respuesta que uno está esperando. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿De dónde salió esto? Busque conmigo por favor rápido Salmo 44. Salmo 44. Como no podemos detenernos en ver todos los versos del Salmo 44, nos vamos a detener solo en algunas porciones. Salmo 44, del verso 1 al 9. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Mira lo que dice el músico principal, Martín de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Tú con la mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Verso 3, porque no se apoderaron de la tierra. Verso 4, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Verso 6, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre, porque no nos has desechado y nos has hecho avergonzar, porque nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Quiero que entienda, ¿qué es lo que han hecho los primeros 8 versículos? ¿Qué son esos 8 versículos primeros? Un recordatorio de las victorias del Señor con sus hijos. ¿Sí o no? Después lo puede leer en casa. Los primeros 8 versos del Salmo, que ahora Pablo va a citar un solo versículo, esos primeros 8 versículos están recordando, porque yo no sé por qué, pero sí sé por qué, por nuestra naturaleza caída, que mala memoria nosotros tenemos para las bondades de Dios. Qué mala memoria nosotros tenemos para las cosas buenas de Dios para con nosotros. Fíjense cómo el Salmo 44, la base de los primeros versos es un recordatorio de cómo el Señor ha traído victoria con su pueblo. Los siguientes versos, del 10 al 22, nos vamos a dar cuenta que es una denuncia de cómo el pueblo se va a ver relacionado con sus enemigos. Y justo ahí se encuentra el versículo que nosotros estamos analizando. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Cuál es el verso que se está citando? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Dónde se encuentra? Verso 22. Dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Recapitulamos lo que Pablo está haciendo. Pablo sabe, por supuesto, todo el Salmo. Pablo, por revelación divina, él dice, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y menciona esos 7 elementos que tienen que ver con ¿qué? Con el sufrimiento por la fe, con el sufrimiento por amar a Cristo. Y Pablo dice, como está escrito, un salmo que evidentemente habla de que Dios pelea por los suyos, pero que los suyos también atraviesan adversidades. Y Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Una de las cosas que nosotros vamos a ver con el pueblo de Israel es que ellos vivían para el Señor, pero muchas veces por sus pecados y por su dura cerviz, es decir, por ser cabezones, ellos empezaban a experimentar una vez más, ¿qué cosa? Juicios. Pero lo que Pablo está haciendo aquí no es hablando de los juicios que experimentan los hijos de Dios por sus malas decisiones, no, sino que está hablando del elemento natural que tienen los hijos de Dios, que por ser hijos de Dios
el mundo entero está contra ellos. Fíjense cómo el apóstol nos está diciendo que hay una gran diferencia entre el creyente que vive para el Señor y aquellos que viven en problemas. Hay gente que vive en problemas porque se lo busca. Hay gente que vive en problemas sencillamente por sus malas decisiones. Pero los hijos de Dios no vivimos en problemas, pruebas, adversidades por nuestras malas decisiones, sino por nuestras buenas decisiones de haber respondido en fe a Cristo. Te lo voy a decir de esta otra forma. Tú y yo no podemos encajar en la filosofía de este mundo. No podemos. No encajamos en la filosofía de este mundo. Y amado hermano, qué triste es cómo hay personas que no entienden que la vida cristiana trae sufrimiento. Es triste cómo hay personas que no entienden que el evangelio del Señor no se paga. Ya Él pagó por nosotros. Pero una vez somos salvos, se sufre. Tenemos días de victorias, tenemos días de desencanto, tenemos temporadas más largas que otras, pero si hemos decidido por Cristo, recordemos que por causa de Él estaremos enfrentando adversidades todo el tiempo. Por causa de Él estaremos enfrentando persecuciones todo el tiempo. Estaremos enfrentando necesidades, adversidades. Y es en medio de todo eso, cuando el apóstol dice, somos contados como ovejas de matadero. Hay uno de los detalles más interesantes que tiene la oveja. ¿Cuánto? Astráigase por un momento, astráigase en esto que voy a decir. Astráigase. ¿Alguien recuerda uno de esos momentos gloriosos en que en la familia fueron a matar un cerdo, un puerco? Por eso dije astráiganse. Y cogían aquel animalito y aquello empezaba a gritar y a gritar. Y siempre está el sentimental. No, yo no me lo como. ¿Me lo dejan a mí? No, yo mira cómo está sufriendo. Me lo dan, tus chicharrones son míos. No, es que yo le puse un nombre. Cámbiaselo. Yo no le puse nombre. Y claro, esa es una condición natural que tienen los animales de defensa. Pero yo no sé si sabías que la oveja no. ¿La oveja no? Pero fíjense que esto no es una cosa que los libros lo dicen, que esta es la realidad, que te coge el animalito, la ovejita, el corderito, y lo lleva, y lo va a degollar, incluso degollándolo, no hace nada. Por eso cuando dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice, somos contados como ovejas de matadero. Hermano, debo entender esto. Hay un libro que nosotros hemos hablado en varias ocasiones que se llama El Libro de los Mártires, de John Foxe. El Libro de los Mártires, después que John Foxe murió, por el siglo XVI-XVII, varios cristianos tomaron y siguieron añadiendo páginas a ese libro. Ese libro trata desde los apóstoles, lo que se conoce de la historia de la muerte de los apóstoles, hasta hace 200 años atrás, todas las personas, o un gran número de personas que se pudo registrar, que murieron por Jesucristo. Yo recuerdo solo la primera vez, me parece que estaba en el seminario, o antes de entrar al seminario, que empecé a leer ese libro, y empecé a llorar. Empecé primero por curiosidad, porque había escuchado que Pedro había muerto boca abajo, según la tradición, y yo decía, ¿de dónde sale eso? Y ahí encuentro ese libro, que menciona que era porque él decía, no soy digno de morir como mi Señor, y lo miran boca abajo, y cómo murieron muchos de los otros apóstoles que no tenemos la descripción. Pero después de ese primer capítulo veo que siguen los capítulos, pero hoy ya hay un libro más grande que ese. Si empezamos a contar todos los cristianos que le siguen dando muerte en países musulmanes, en países con perfiles antidios. Mis amados hermanos, lo que Pablo nos está recordando, y fíjense que ¿cuál es el tema? Seguros en su amor. Pero ¿cuál es el contenido? Persecución, hambre, miseria, escasez, hambruna, problemas, adversidades. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es un mundo idílico. Oh, Él me ama. Y es como que uno vive así y la gente no tiene comida y tú, gloria. No.
Y en medio de eso, yo no sé, quizás alguien tiene ese privilegio, pero yo tengo que ir al mismo hospital que va todo el mundo. Bueno, que va todo el mundo, no, vamos a hablar. Que vamos la mayoría. Pero el punto es este. El punto es que lo que Pablo está poniendo como plataforma es Iglesia de Roma, Iglesia del Buen Samaritano, Iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Recuerden que ya estaba escrito que íbamos a sufrir por el Evangelio. Recuerden que está escrito desde el Antiguo Testamento que aquellos que ponemos nuestra mirada en Cristo vamos a tener todos los ojos en contra, no a favor, en contra. Y ahora, después de esta escritura profética, es que Pablo va a dar la respuesta a lo que ha dicho, a todo lo que ha preguntado. Y gloria a Dios. Mire, hay un predicador que dice, este es el pasaje más hermoso del capítulo más hermoso del libro más hermoso de la Biblia, que es el libro más hermoso de todos los tiempos. El clímax del clímax del clímax del clímax. La pregunta ¿cuál es? ¿Quién me puede alejar de Dios? ¿Quién me puede separar de su amor? Del amor que Él tiene para conmigo. ¿Quién puede interponerse en lo que Él ha hecho por mí? En su amor hacia mí. Y ahora viene la respuesta victoriosa. Dice, antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles? Enumérelas. ¿Cuáles son estas cosas? Las 7. ¿Quién la lee? La leemos juntos. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Rápido, rápido, dice Romanos. Vamos allá, Romanos 8, versículo 35. ¿Cuáles son estas cosas? La leemos, 1, 2, 3. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dios permita que si un día pasa algo y no sea lo que esperamos y sea para mal, yo pueda verte ahí al final diciendo, Señor, aquí estoy. Nada ni nadie, nada ni nadie, nada, ninguna propuesta de este mundo perverso va a ser que niegue a mi Señor. Mi amado hermano, dice Pablo, en todas estas cosas somos. Mire, yo sé que la mayoría de ustedes nunca nota nada de lo que yo digo, porque después lo estudian en la casa, porque no tienen costumbre de traer lapicero. Pero este es el momento donde yo creo que puede ser ahora, cuando termine, que tú deberías señalar esta palabra, más que vencedores. Son 3 palabras. Más que vencedores. Y poner esta palabra. Más que vencedores en el versículo 37. Y poner esta palabra. Huper Nikao. Huper, puedes ponerlo con J. Huper Nikao. Huper Nikao. Esa es una sola palabra que usa Pablo. Huper Nikao, una sola. Huper, vamos a escribirlo aquí. Huper Ni, y con una K, Nikao. Huper Nikao. Ahora vamos a ver. Sí, juntos. La palabra junta. ¿Qué pasó aquí? Huper Nikao. Y aquí quiero que nos podamos detener. Disculpen un momento. Ese término, Huper Nikao, lo que está haciendo el apóstol Pablo es hablando de cuál es la victoria de los creyentes. Y quiero que pienses en un momento en esta definición. Ese término Huper Nikao se traduce más que vencedores. Nikao significa vencedor, pero Huper es lo que nosotros entendemos como hiper. Bueno, de hecho, se pudiera traducir, somos hiper vencedores. Una cosa es vencer, pero otra es super vencer. ¿Y por qué está diciendo? Fíjense que esta es una palabra que solo aparece una única vez en el Nuevo Testamento. No aparece nunca más en ninguna de las 27 cartas, los 27 libros del Nuevo Testamento. No aparece. Por eso, cuando yo les digo, cuando yo leí esa palabra y estudiaba hace algunas semanas este texto,
yo decía, Cupernicado, déjame buscar un poco por qué hay una sola palabra, que es esta, y nunca más se menciona cuando nosotros vamos a Apocalipsis y vemos que Él ha vencido, cuando nosotros vamos a las promesas del Señor, que Él es vencedor con nosotros, cuando nosotros vamos a todos esos elementos, y no se usa esta palabra y solo aquí se usa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice el apóstol, antes, en todos estos elementos, no somos cualquier vencedor. No somos cualquier persona que tiene una victoria. De hecho, la Reina Valera usa el término somos más que vencedores. Te voy a leer otra versión. La Biblia textual dice al contrario en todas estas cosas, somos más que victoriosos. Pero hay una versión que me llamó la atención, que es la Nueva Traducción Viviente, que es una, no se asusten, esa no es la Testigo de Jehová. Nueva Traducción Viviente es una buena versión, aunque es muy dinámica, es decir, trata de usar palabras muy sencillas. Y dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Y me encantó porque esa es una de las formas más sencillas de explicar Cupernicado. Amado hermano, quiero que lo veas de esta otra manera. En nuestra vida enfrentamos tantas batallas, tantas miserias y tantas pruebas, pero la victoria que tienen los hijos de Dios con Dios no se compara a nada en esta vida. Porque no es una victoria humana, no es una victoria terrenal, es la victoria del que ha vencido por sobre todas las cosas, el que ni la muerte pudo detener, ni la cruz pudo aguantar, ni la tumba pudo oponerse a él. Es el Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que nos ha enviado a Jesucristo. Y en Cristo tú y yo entendemos que si son 60 años de miseria, si vienen 60 más, si son adversidades, enfermedades, todo lo que pueda venir en Cristo, y aferrados a Cristo, somos mucho más que los vencedores absolutos por Él. Hay tantas cosas en esta vida que nos hacen llorar. Hay tantas, pero tantas cosas en esta vida que nos desaniman. Y Pablo está diciendo, en Cristo no tenemos cualquier victoria. En Cristo tenemos la victoria más gloriosa. De hecho, los diccionarios dicen que Cupernicado es un verbo que se ha intensificado, que significa ser mucho más que un vencedor. En otras palabras, alguien que al lado de Dios tiene la victoria total. Hermano, lo triste del caso es que hay mucha gente que trata de pelear las batallas a su manera y no con Dios. Hay mucha gente que trata de resolver las cosas a su manera, bajo sus ideologías, sus pensamientos, bajo sus precondiciones. Lo que la palabra del Señor nos muestra, lo que Pablo nos está diciendo, en todas las cosas que enfrentamos los hijos de Dios, tenemos la victoria más absoluta. ¿Cuál es la victoria más absoluta? ¿Cuál es? La relación del Cristo con nosotros. La victoria más absoluta es Cristo. Por eso lo dice hoy, 22 de febrero 2026, hoy soy Cupernicado, soy más que victorioso en Cristo. Y el día de mañana, y hasta que Él venga por mí, en Cristo y aferrado a Cristo, seguiré siendo más que vencedor. ¿Alguien puede decir amén? Así que sigue diciendo el texto. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel. Nuestra victoria se trata de Él. Si quieres pelear a tu manera, buen viaje, que terminarás mal. Si quieres hacer las cosas de tu forma, buen viaje, terminarás mal. Pero si entendemos que nada en esta vida, aquellos que hemos sido salvos, nos puede alejar del Señor y nos da seguridad. Y mire, hermano, este texto no puede, como algunos usan, la idea de salvo, siempre salvo. No, este texto no está hablando de salvo, siempre salvo. Este texto está hablando de
de que aquellos que estamos en Cristo no hay forma de que podamos ser derrotados. Eso no está diciendo que no me pierdo, que sí me pierdo. No, lo que está diciendo es que en Cristo, por Cristo y aferrado a Cristo, soy más que vencedor. Mi mayor temor no es si se pierde o no la salvación. Mi mayor temor es no estar aferrado a mi Cristo. Que ese sea el anhelo más grande de nuestros corazones. Aferrarnos a Él, buscarle a Él, ser dignos de ese amor. Porque no es que buscamos ser amados por Él. Por eso que hay una canción que se despista por completo. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. No hay. Tú y yo no podemos provocar más amor, porque si provocáramos más amor en Dios por nosotros, entonces el amor de Él no es perfecto. Es un amor que va creciendo, que va decreciendo. Ese es el de los hombres. Ese es el de nosotros. El de Él es perfecto. Así que nos está diciendo, y me encanta ahora lo que Pablo dice, por lo cual. ¿Qué significa esa cláusula por lo cual? Conclusión. Hay una pregunta que nos podrá separar esto. Hay una palabra profética en el Antiguo Testamento. Por causa de ti sufrimos todo el tiempo, somos contados como ovejas mataderos. Y ahora viene la respuesta. Por medio de Él somos más que vencedores. Por lo cual, dice Pablo, ¿estoy qué? Estoy seguro. Estoy convencido. ¿De qué? ¿De qué? Miren cómo Pablo usa pares y después habla de cosas individuales, pero todas en un mismo punto dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Dice, ni la muerte ni la vida. Este es el primer par. Ni la muerte ni la vida. ¿Qué hay fuera de eso? Nada. Lo que está diciendo Pablo es la muerte. ¿La muerte por qué, Pablo? ¿La muerte por qué? En este contexto, ¿a qué se refiere aquí con la muerte? Evidentemente tiene que hablar de morir por Cristo, porque le está hablando a creyentes. Ni la muerte por Cristo, pero ni la vida en Cristo. Hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida y vivir? Debe ser ese, vivir para Cristo, pero no es una cosa romántica, vivir para Cristo. No. Vivir, sufrir para Cristo, pelear con Cristo, fortalecernos en Cristo. Fíjense lo que Pablo dice, ni la muerte ni la vida. El hecho que ni aún la muerte lograría la separación de Dios. Es que de hecho el mundo ve la muerte como lo más terrible. El creyente ve la muerte como la invitación a la vida eterna. Así que cuando nosotros pensamos en esto, y yo sé que algunos dicen, ay, pero yo no me quiero morir. A ver, yo sé que uno le puede tener un poco de miedo a la muerte y una de estas cosas, pero entienden que esto va a pasar. Aunque nos aferremos, esto se va a acabar. No, yo no quiero nunca enfermarme. Está bien. Pues saludable te vas a morir, pero te tienes que morir. Unos más antes, otros después, pero la vida terminará. Y Pablo está diciendo, ni la muerte me va a separar del Señor, más bien me va a entregar a Él. Ni la vida, y cuando habla de la vida, está hablando del término genérico, de cuántas cosas nos depara esta vida. Yo no sé. ¿Cuántas cosas depara esta vida para ti, para mí? Yo no sé. Yo no sé cuál es el mañana. Pero lo que sé cuál es mi presente. Mi presente es el Señor. Mi presente es que Él me ama. Mi presente es que Él en un pasado pensó en mí y vino a salvarme. Mi futuro es que seguiré con Él. Así que miren cómo dice el segundo elemento. Pablo hace como un cambio brusco de hablar ni la muerte ni la vida. ¿Y a dónde pasa? Ni ángeles ni principados. Es interesante. Porque está hablando a cuestiones espirituales ahora, es decir, a entes espirituales. Cuando nosotros hablamos de ángeles más entendido, los ángeles del Señor, que nos superan en fuerza, que nos superan en habilidades, en todas las cosas. Pero el término principado, algunos han discutido un poco, pero yo creo que el resumen más sencillo es este. Ángeles principados está hablando de seres celestiales, los buenos o los malos, sea quien sea,
no me van a separar de mi Dios. Te lo voy a decir de otra forma. Una Virgen de la Caridad, un Santa Bárbara, un San Lázaro, un muñeco de eso, un coco, una herradura, ninguna de esas cosas pueden destruir o tocar nuestra fe. En estos años, una de las cosas que más me ha alarmado a veces en la consejería es que alguien dice: no, pastor, es que yo toqué una herradura el otro día. A mí que por eso es el uñero. Mira, el uñero es por sucio, por churre, no porque tocaste una herradura. ¿Por qué? Porque a veces uno viene a Cristo y todavía sigue arrastrando esas cosas del viejo hombre, esas supersticiones. Fíjense, Pablo lo elevó a ángeles y principados, no. Hay personas que todavía le tienen miedo a estas cosas de brujería y eso, hermano. Hermano, ¿qué puede enfrentarse contra nuestro Dios y salir victorioso? Nada. Entonces el problema no está en conocer más y mejor a los que están contra nosotros, no. La solución es saber más y más quién es el que está con nosotros. Hermano, yo cuento esto porque algunos de ustedes se ríen en aquel momento que era infantarme. Cuando no recuerdo ahora si fue la primera o la segunda niña, pero alguien me dijo de una iglesia, y yo estoy casi seguro que no fue aquí, gracias al Señor, pero alguien me dijo: pastor, no armes la cuna todavía. Yo digo, ¿por qué digo que estoy seguro que no fue aquí? Porque si no me hubiésemos botado a la iglesia. No, pero no se sienta así. Hace muchos años una hermana, ya hoy no está aquí, sí, se mudó a otro lugar, pero oró por mí, por una culebría que yo tenía, y que dijo: en el nombre de Jesús yo la corto. Yo por dentro, yo me quedé así de: bueno, Señor, mi sanidad viene de ti. Y yo: pues, hermana, ¿por qué tú mencionas 3 veces la corto? Yo espero que no sea por superstición religiosa. Amado hermano, hay un mundo espiritual, sí, pero es un mundo contra Dios. Hay un mundo espiritual, sí, pero es un mundo, y cuando estamos hablando de un mundo espiritual de todas estas cosas, de maldeos, todas esas supersticiones, sí, pero si Dios no está detrás de eso, es el diablo. Punto. Por eso, cuidado con irnos detrás de los ritos, de las faulas o de todo ese andamiaje religioso que se ha metido a la iglesia y no nos ha permitido comparar qué es lo que Dios dice en su palabra y qué es lo que la gente ha inventado. Pablo está diciendo ni ángeles, y por supuesto que él no está hablando de esos muñequitos, sino que está hablando de ángeles y principados, de los seres celestiales más potentes. Dice: no pueden, porque lo que dice la palabra es que los ángeles del Señor cuidan mi vida. Eso del ángel de la guarda, eso no es un invento católico, eso es el bíblico. El ángel del Señor está alrededor de los que le temen al Señor, y el ángel del Señor nos defiende. Y cuando habla, por supuesto, hay una discusión de que ese ángel del Señor, o algunos pueden pensar que sí, que es Cristo, pero hay otros pasajes que hablan de que los ángeles de Él nos cuidan, sí. Pero yo no tengo que cuando me levanto en la mañana: Señor, manda unos cuantos ángeles y la cosa está dura. No. Porque no es un rito. Yo no tengo que preocuparme porque Dios me cuide. Yo tengo que confiar en que Él me está cuidando, porque Él ya lo dijo. Porque Él ya prometió que estaría con su iglesia. Así que dice: ni ángeles, ni principados, ni potestades, hablando de autoridades, hablando de entes, que pudiera ser que aquí está hablando de los entes de Satanás. Puede ser, sí, ¿por qué no? Al final son los más destinados, es decir, los que más interés tienen en oponerse a nuestras almas, pero todos esos demonios fueron derrotados por Cristo en la cruz. Colosenses 3, 14, 15. Guárdalo, porque ahí dice que en Él, en la cruz, fueron derrotados las potestades, los principados, toda hueste celestial fue derrotado en la cruz. ¿Qué es lo que me dice eso a mí? Que esa gente derrotada no puede entonces derrotar mi alma, porque el que está conmigo es el que lo derrotó a él. Dice: ni potestades, y ahora viene ni lo presente. Dios mío. Yo escuché hace años que alguien decía:
los cubanos vamos a tener un juicio diferente. No, vamos a tener un juicio diferente, el mismo. Aquí hay que ser santo, aquí hay que ser justo, hay que ser genuino, aunque todo aquí está cambiado. Hay que ser santo, mentir es mentir, robar es robar, aunque se le haya llamado de otra forma. Pero dice Pablo, ni lo presente. Ni lo presente. Pero lo que le da más miedo a la gente, ¿qué vendrá? Dice Pablo, ni lo porvenir. Hermanos, más que pensar en lo porvenir, pensemos en con quién vamos a llegar hasta ahí. Y es con el Señor. A mí no me preocupa el futuro, porque en el pasado Él me perdonó y en el presente me sostiene. En el futuro se convierte. Voy a ser un poco filosófico. En el pasado Él me perdonó, en el presente me sostiene y el futuro va a ser presente. Y si en el presente me sostiene, me seguirá sosteniendo. Fui filosófico, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Pero te lo digo de una forma más sencilla. El Señor no abandonará a sus hijos. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. ¿Quién es el único que no entra en esta definición? ¿Quién es el único que no entra en esa definición? El Señor. Es decir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y esto es importante, porque hay gente que dice, no, nada me puede separar del sí. Pero el único que no está en esa ecuación es Él. Por eso lo que me está diciendo, como Él me ama y yo he respondido en fe a ese amor, de ahí nada me puede separar. Pero escucha, cuidado con aquellos que pisotean el nombre de Cristo, que dicen amar a Cristo y sus acciones van contra Cristo, que dicen vivir para el Señor y sus pecados son latentes y vigentes. Esto está hablando para aquellos que son salvos por Cristo y vivimos para Cristo, no para los que viven en pecado. La seguridad de la salvación es para los que viven en Jesucristo, confiados y aferrados a Cristo. No es para los impíos, no es para los que tienen doble vida, una vida aquí en la iglesia, una vida en el mundo, una vida aquí los domingos, otra vida de entre semanas. No. La salvación y la seguridad es para aquellos que hemos sido perdonados, que no somos perfectos, pero que entendemos que hay que vivir para Cristo todos los días, no un día, todos los días de nuestra vida. Así que Pablo termina con esta cláusula: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Cómo comenzó arriba? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo termina aquí? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Cristo es el mismo amor de Dios, porque ese amor de Dios fue mostrado en Cristo Jesús. Conclusiones de esta mañana, y a la vez la conclusión de todo el capítulo 8 de esta porción, desde el versículo 28. Seguros. Seguros. Seguros en su propósito, en el de Él, no en el mío, en el de Él. Seguros en su salvación. Él es el autor de mi salvación y Él es el que dice en su palabra cómo quiere que viva para Él. Y seguros en su amor. Es el amor de Dios para conmigo, porque mi amor para con Él puede ser fluctuante, a menos que sea una respuesta sincera cada día del amor que Él puso en mí. Amado hermano, ¿qué podemos estar atravesando hoy? En Cristo hay salvación y hay seguridad. Si hay alguien esta mañana que todavía no es salvo por la sangre del Cordero, yo quiero decirte que ahí donde estás, yo no voy a hacer oración, pero ahí donde tú estás, tú mismo puedes decirle: Señor, sálvame. Si alguien en esta mañana es convencido de sus pecados, del juicio que viene para su vida y de la justicia que solo viene de Dios, déjame decirte, en Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Y para toda la iglesia, quiero terminar con Él. Estamos seguros en Él. No seguros en la maldad, no seguros en una vida doble, no seguros en el pecado, es seguros en Él, viviendo para Él y aferrados a Él. Fuera de ahí, termino como Pablo lo dijo a la iglesia de Roma: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que podamos orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bendición,
Gracias por tu evangelio. Si hay alguien en medio nuestro que necesita salvación, que necesita ser perdonado, sabemos que tu Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Te rogamos, Señor, que si hay alguien en medio nuestro, teniendo una vida doble, una vida todavía sin compromiso, te pedimos que seas con esta persona también, para perdón y para salvación. Y te rogamos, Señor, por tu iglesia, que nos ayudes a permanecer seguros en ti, aferrados a ti, no en nuestras fuerzas o en nuestras debilidades, sino en ti, Señor, porque nuestra seguridad es nuestra, porque tú estás con nosotros. Fuera de ahí no hay seguridad ninguna. Bendecimos tu nombre, te damos gracias y te pedimos por nuestra nación que tu evangelio brille más y más fuerte en esta nación, porque eso es lo que necesita Cuba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.